Una vez vencidos los españoles en el puente de Boyacá, triunfado en Pantano de Vargas y en Gámeza como preludio a la batalla de Boyacá, viene en el pensamiento de Simón Bolívar la forma que debe concebirse para el reconocimiento en política internacional por otros estados. Pero primero agotar el paso de Angostura en diciembre del mismo año, 1819, para que se constituya la Gran Colombia como unión de tres territorios del viejo virreinato de la Nueva Granada y luego dar los pasos internacionales para ese reconocimiento. Pero faltaba liberar en la práctica a Venezuela y es lo que planteamos en el video sobre la batalla de Carabobo, para luego avanzar hacia el Perú a las batallas Ayacucho y Junín. Pero antes había que despejar Quito, vencer a los españoles en Guayaquil y haberlos enfrentado en Bomboná. Por lo tanto, todo este es un recorrido que llega hasta el despeje del territorio y el reconocimiento internacional de Colombia como Estado. En la política internacional, los sujetos son los estados, no las personas, como en el derecho interno. Y por lo tanto, él veía dos horizontes, Estados Unidos e Inglaterra. La relación con los Estados Unidos no era fácil, a pesar de que debió haberlo sido, porque ellos sufrieron una dominación, tuvieron una guerra de independencia y tuvieron también que construir el Estado, pero no hubo solidaridad en ese sentido. Por lo tanto, James Monroe, que funge de presidente en 1823, no facilita las cosas. Por lo tanto, Bolívar tiene que pensar también en que, como lo había explicado en la Carta de Jamaica en 1815, había que construir una Liga de Naciones, una federación de estados, en la, digamos, idea de liberar a parte del continente hispanoamericano. Y luego calcular hacia la forma de una confederación de países, como decir lo que es hoy la OEA. Pues él en 1826 cita a Panamá en un congreso anfictiónico a la mayor parte de los países para hablar este tema. Pero antes ya había intentado con un plebiscito, a manera plebiscitaria, de unir a Bolivia y al Perú. Bolivia, que él había fundado, el Perú, que él había gobernado, unirlos a las tres regiones que ya estaban liberadas, Ecuador, Colombia y Venezuela, con un plebiscito que tenía necesariamente unos costos y tenía una logística y tenía que estar interlocutando con el Congreso, y esto todo se fue dilatando porque pensaba, como se lo había dicho al señor Campbell, que si Colombia no era más grande, podría ser después acorralada o afectada o plagada de problemas que le iba a generar los Estados Unidos. La Santa Alianza fue una confederación de monarquías que pretendieron colaborarle a los monarcas que habían, digamos, perdido el poder. La Santa Alianza, conformada por Rusia, Prusia, Australia, colaboraría en la restauración de las monarquías. Tenía que adoptar entonces Bolívar una posición frente a la Santa Alianza. Poli hincapié en una investigación sobre bolivarismo y monroísmo que hizo hace varios años,
Manifestó que el ideal integracionista concebido por Bolívar en los inicios de la campaña emancipadora se mantuvo presente en su discurso político, pero debió transigir ante la fuerza de los intereses en juego, al aceptar la existencia de profundas excisiones geopolíticas y valorativas en el subcontinente. Ideó la conformación de un ente supranacional llamado Liga de Naciones, a través del cual los Estados miembros depositarían gradualmente una porción de sus facultades políticas, militares, económicas y legales para formar las bases de un nuevo y supremo estamento de la gran sociedad hispanoamericana. Para Bolívar era imprescindible que los pueblos de América hispánica adquirieran una relativa conciencia de su destino común y se prepararan para no caer en la simple sustitución del dominio feudal de las monarquías tradicionales por el coloniaje de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos. A ver, la doctrina Monroe que estudió Indalecio Líbano Aguirre, tiene que ver con aquella frase sentenciosa y supuestamente pomposa de James Monroe, que América para los americanos. Lo que pretendió George Bush en el 2000 con el llamado ALCA, todo el mercado latinoamericano para Norteamérica. Monroe era excluyente en ese sentido y por lo tanto Bolívar también tenía otro problema. Resulta que en 1817 él intentó la liberación de la Florida y lo logró con el general MacGregor. La Florida estaba en manos de los españoles y una forma de arrebatarle a los españoles, con quien él estaba confrontándose desde 1815 con mayor asiduidad por el llamado régimen de terror, al quitarles la Florida, los Estados Unidos vieron allí la oportunidad de tomarse en ese territorio y realizaron un contrato de hechizo espúreo con los españoles, como si se hubiese hecho la venta de la Florida por parte de los españoles a los Estados Unidos con una fecha anterior, cuando ya el territorio estaba liberado. Como quiera que el señor Monroe había trabajado en el gobierno de Andrews, el presidente, sabía que Bolívar podía ya, habiendo liberado todo este territorio, podría regresar, que es una de las hipótesis que se tejen sobre la muerte de él en 1830, de una venganza de los norteamericanos y un envenenamiento, ¿sí?, que se realiza en Santa Marta. Bueno, finalmente creo que es muy necesario plantear también en este aspecto de la política internacional bolivariana lo que tiene que ver con esa doctrina Monroe a finales de 1823, como lo dije. Al no permitir ninguna intervención no americana en el continente, expresaba la preocupación del proceso político internacional creado por la Santa Alianza y en especial por las intenciones de la antigua monarquía francesa en contubernio con las monarquías europeas para redefinir el destino de los nuevos estados americanos. Además, la doctrina Monroe de los norteamericanos mostraba ya las inclinaciones hacia el neocolonialismo, actitud que Bolívar precisó claramente al final de sus días cuando afirmó en carta al coronel inglés Patricio Campbell el 5 de agosto de 1829 que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Es necesario concluir que Bolívar, si bien es cierto, llegó a otros territorios, fue a liberar, pero no a invadir ni a dominar. Lo que extendió fue las líneas del republicanismo para la construcción de estados democráticos. No transigió con el mismo San Martín que quería para el Perú, en una especie de negociación. El Perú, tanto para los argentinos como para los colombianos, fue muy importante que se estableciera una monarquía constitucional con un delfín heredero de los Borbones. Siempre fue el establecimiento de la república y por lo tanto no se le puede asignar a él
tampoco esa pretensión de los ingleses cuando se iniciaron las relaciones después de construido el Estado con los ingleses, que le colaboraron durante la Guerra de Independencia para aceptar una monarquía constitucional como ellos querían, sino que sus obstáculos, y allí menos llamarlo tirano, sus obstáculos con los mismos criollos que todavía eran proeuropeístas, estaba en que tenía que ser la construcción de un Estado con constituciones a la manera de los franceses y con libertades a la manera de los ingleses en la primera revolución contra los Estuardo, y con unas garantías como las establecidas por los norteamericanos en las constituciones de Filadelfia, de Virginia y otras.